Bien, bueno, vamos a comenzar con este tema que se trata básicamente, este es el tema 9, es el último tema de este curso, en donde vamos a ver el equilibrio químico aplicado a un sistema particular, ¿sí? En este caso al, eh, a las reacciones ácido-bases, ¿sí? Lo primero que vamos a ver rápidamente es tratar de refrescar algún concepto que ya vimos, ¿sí? Cuando vimos soluciones, que habíamos hablado de qué lo que eran, cuando hablamos de soluciones acuosas, qué lo que eran electrolitos o qué eran sustancias que se comportaban como electrolitos y qué eran sustancias que no eran electrolitos, ¿sí? Los electrolitos son aquellas sustancias o aquellos compuestos, ¿sí? Que cuando se disuelven en agua forman iones en solución o se solubilizan produciendo iones en solución, ¿sí? Estos electrolitos pueden ser fuertes o pueden ser débiles, ¿sí? Los electrolitos fuertes son aquellos que se disocian completamente en agua. O sea que si yo disuelvo un mol de la sustancia en agua, lo que yo obtengo cuando la sustancia se ha disuelto, es un mol del anión y un mol del catión, ¿sí? Un mol de cada uno de los iones, que forman, por ejemplo, una sal. Si yo tengo un mol de cloruro de sodio, cuando yo disuelvo un mol de cloruro de sodio, lo que voy a obtener es un mol de ion cloruro, un mol de ion sodio, ¿sí? Si disuelvo un mol de cloruro de calcio, voy a obtener un mol de calcio, 2 moles de iones cloruro. ¿Por qué? Porque la estequiometría del cloruro de calcio es calcio y 2 átomos de cloro. Esa es la estequiometría de la sal. Los electrolitos débiles son aquellas sustancias que cuando se disuelven en agua, ¿sí? No se disocian completamente en sus iones. O sea, si yo pongo un mol de una determinada sal, esa sal se disuelve en agua, pero solamente una fracción de esa sal disuelta se termina disociando en iones. La otra permanece soluble en agua, pero como sal, ¿sí? En donde el par iónico está acoplado, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de cosas, ¿sí? Por ejemplo, los electrolitos fuertes, nosotros habíamos visto que eran las sales, ¿sí? Los ácidos, ¿sí? Fuertes y algunas bases fuertes. Los electrolitos débiles, ¿sí? Son aquellos en los que solamente una fracción de esa sustancia disuelta termina disociándose en iones, ¿sí? Por ejemplo, el ácido acético, ¿sí? Es un líquido que al disolverse en agua, ¿sí? Se disuelve completamente en agua, ¿sí? O sea que si yo pongo un mol de ácido acético líquido, lo que obtengo es un mol de ácido acético disuelto en el agua. Pero solamente una fracción muy baja, ¿sí? De ese ácido acético en agua termina disociándose en iones protones y iones acetato, ¿sí? Pasa lo mismo con el amoníaco, que es una base débil, ¿sí? En donde si yo pongo el amoníaco, que es líquido, y lo mezclo con agua, lo que obtengo es una solución de amoníaco en agua, o sea, el amoníaco se disuelve totalmente en agua, pero solo una fracción de ese amoníaco disuelto, ¿sí? Termina, ¿sí? Eh, disociándose en iones amonio y iones oxidril, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta esas cuestiones, no confundir lo que es un electrolito fuerte y un electrolito débil un, eh, con una sustancia que se comporta como un electrolito y la que no es un electrolito. ¿Qué es lo que son los no electrolitos? Las sustancias que cuando se disuelven en agua, ¿sí? Lo hacen sin formar iones, ¿sí? Simplemente cuando se disuelven, las sustancias disueltas son neutras, no están cargadas, no tienen cargas positivas o cargas negativas, o sea, no forman iones. Al no formar iones, obviamente no pueden conducir la corriente eléctrica, ¿sí? Las sustancias que son no electrolitos, al igual que los electrolitos, ¿sí? Son sustancias que son solubles en agua, ¿se entiende? Ambos son solubles en agua. Lo que ocurre es que dentro después de los electrolitos fuertes se disocian completamente en iones y los electrolitos débiles no. Y entonces no hay que confundir estos dos conceptos, ¿sí? Eso es realmente
muy importante. O sea, que sea muy soluble en agua no significa que sea un electrolito fuerte. Y que sea muy poco soluble en agua no significa que eso sea un electrolito débil, ¿sí? La naturaleza de la sustancia como electrolito no depende, ¿sí?, de si se trata de una sustancia muy soluble o poco soluble, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos una sustancia cuya solubilidad es alta. Todas las moléculas, digamos, están disueltas en agua, y acá hay una que tiene una solubilidad relativamente baja. Parte de esa sustancia queda sin disolverse. Y esto es lo que tiene que ver con solubilidad, algo que es soluble y algo que no es soluble. Luego, tenemos sustancias que son solubles, ¿sí? Tenemos electrolitos fuertes, que fíjense ustedes, están completamente disociados en iones. Los electrolitos débiles, cuya algunas moléculas están disociadas en iones y muchas otras permanecen sin disociar. Eso es un electrolito débil. Y una sustancia que es no electrolito, todas las sustancias están disueltas, ¿sí? El 100% de las moléculas están disueltas, pero ninguna, ¿sí?, tiene carga. ¿Se entiende? Esa es un poco la diferencia entre las dos cosas que tenemos que diferenciar. Entonces, muy importante el concepto de electrolito para después poder entender lo que es lo que viene, que es el concepto de acidez y basicidad. ¿Sí? Bueno, vamos ahora sí a entrar de lleno a lo que son los ácidos, que es lo que son las bases. Y lo primero que vamos a dar es la definición más vieja o más antigua, ¿sí?, la más elemental de toda, de qué es lo que es un ácido y qué es lo que es una base. ¿Sí? Los primeros, la primera definición que existe sobre las sustancias ácidas y las sustancias básicas, sí, fue dada por Arrhenius, ¿sí?, a principios del 1900, fines del 1800. ¿Qué dijo Arrhenius, o qué dice la definición de Arrhenius? Que un ácido es toda sustancia que al disolverse en agua, ¿sí?, produce iones protones, ¿sí? Produce protones, ¿sí? Dicho de otra manera, toda sustancia que al disolverse en agua, ¿sí?, aumenta la concentración de protones en la solución, a eso le llama un ácido. Un ejemplo de eso es el ácido clorhídrico, que cuando se disuelve en agua, lo hace, ¿sí?, liberando protones por un lado y iones cloruro por el otro. Entonces, obviamente, produce iones protones, y eso es lo que para Arrhenius es un ácido. ¿Qué es lo que es para Arrhenius una base? Bueno, es cualquier sustancia que al disolverse en agua produce iones oxidrilos, o cualquier sustancia que al disolverse en agua hace que la concentración de oxidrilos en la solución aumente, ¿sí? Por ejemplo, el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio, al disolverse en agua, ¿sí?, el hidróxido de sodio, al igual que el ácido clorhídrico, un electrolito fuerte, se disocia completamente en los iones, en el catión sodio y el anión oxidrilo, ¿sí? Lo que ocurre con la definición de Arrhenius es que tiene dos problemas importantes, o dos limitaciones realmente muy importantes, ¿sí? La primera es que la definición funciona bien únicamente para las sustancias que se disuelven en agua, ¿sí? O sea que el concepto de acidez y de basicidad se aplica únicamente a sustancias que son solubles en agua, ¿sí? Por otra parte, el otro problema que tenía o que tiene la definición de Arrhenius es que los ácidos tienen que tener en su estructura molecular protones, porque si no, ¿cómo es que van a liberar protones? ¿Sí? El ácido clorhídrico tiene hidrógeno en su estructura y por lo tanto tiene la capacidad de liberar protones al disociarse en agua. Por su parte, las bases tienen que tener en su estructura oxidrilos, o oxígenos e hidrógenos. ¿Para qué? Para que al disociarse, sí, exista la posibilidad de que liberen iones oxidrilos a la solución. O sea que los ácidos tienen que tener hidrógenos en su estructura y las bases hidrógenos y oxígenos en su estructura, ¿sí? Sin embargo, había sustancias que se comportaban igual que el hidróxido de sodio, por ejemplo, ¿sí? O sea, que tenían propiedades básicas y que sin embargo no tenían, ¿sí?, por ejemplo, oxígeno en su estructura, como es el caso del amoníaco que aparece aquí abajo.
¿sí? Por ejemplo, el amoníaco reaccionaba con el ácido clorhídrico para formar una sal, ¿sí? De la misma manera que el hidróxido de sodio reacciona con el clorhídrico para formar una sal. La sal, en ese caso, es cloruro de sodio, ¿sí? O sea, y tenía otras propiedades, ¿sí? Como que era amargo. O sea, tenía antes, en la época de Arrhenius, lo que se hacía con las sustancias es como no había instrumental para poder hacer mediciones. Muchas veces lo que se hacía se la probaba, por ejemplo, se sabía cuál era el gusto, ¿sí? El gusto, por ejemplo, de las bases es amargo, o al menos eso dicen, yo nunca probé ninguna, pero es amargo. El de los ácidos es picante, ¿sí? O sea, tenían características, ¿sí? Que los organolépticas que les permitían definirlos. Bueno, el amoníaco tenía propiedades básicas y sin embargo, si ustedes se fijan, el amoníaco no tiene oxígeno en su estructura, por lo tanto, al disolverse en agua no tenía la posibilidad de liberar oxidrilos y sin embargo funcionaba y actuaba como si fuera una base. Con lo cual debería haber alguna definición un poco más superadora que tuviese en cuenta que el amoníaco era una base. ¿Cuál fue la definición alternativa a esta? Fue la dada por Bronsted, ¿sí? Que era un químico danés, ¿sí? Y otro, un químico inglés, Lowry, en la misma época propusieron, sin saber uno o sin conocer uno que el otro estaba proponiendo algo parecido, propusieron una nueva definición para ácidos y bases. Por eso que a las sustancias que se comportan como ácidos y bases, según esta definición, se las conoce como ácidos y bases de Bronsted y Lowry. ¿Qué es lo que dijeron Bronsted y Lowry? Bueno, Bronsted y Lowry dijeron que una sustancia, ¿sí?, es ácida o tiene propiedades ácidas cuando puede donar un protón. Estrictamente hablando, esa era una definición bastante parecida a la que había dado Arrhenius, ¿sí? Solamente que aquí no necesitas al agua, ¿sí?, para que se defina un ácido, porque la definición no incluye al agua. O sea, simplemente una sustancia ácida es toda aquella que tiene la capacidad de donar protones, ¿sí? O sea, eso lo puede hacer en agua o en otro solvente. Nosotros nos vamos a restringir únicamente al agua. Por su parte, definieron a las bases, ¿sí?, en lugar de la capacidad que tenían para liberar oxidrilos, que es lo que había dicho Arrhenius, la definieron como toda sustancia que es capaz de aceptar un protón, ¿sí? Entonces, la definición de Bronsted y Lowry viene dada pura y exclusivamente sobre el protón. No habla de oxidrilos, únicamente habla de protones. Un ácido es toda sustancia que es capaz de donar un protón y una base es toda sustancia que es capaz de aceptar un protón. Si de esa manera incluye a todas las sustancias que antes había definido Arrhenius como ácido y como bases, ¿sí?, y también incluye incluye, por ejemplo, nuevas sustancias como por ejemplo es el amoníaco. Fíjense, por ejemplo, en el caso del ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico en agua es un ácido. ¿Por qué? Porque puede donarle un protón al agua, ¿sí?, para dar el catión hidróneo, y al donar este protón al agua, el ácido clorhídrico se transforma en cloruro, ¿sí? O se libera cloruro. Fíjense entonces que el ácido clorhídrico es un ácido porque le puede donar un protón al agua. Por otra parte, el amoníaco, ¿sí?, es una base porque puede aceptar un protón que le done el agua. El agua le dona un protón a la base amoníaco para que el amoníaco se transforme en ion amonio y el agua, ¿sí?, se transforma en oxidrilo. Fíjense en una cosa, que cuando yo dije que el clorhídrico era un ácido, ¿sí?, porque le donaba un protón al agua, el agua automáticamente se transformaba en una base, porque es quien acepta el protón. Y dijimos que toda sustancia que es capaz de aceptar un protón, ¿sí?,
es una base, ¿sí? De la misma manera, ¿sí? El amoníaco es una base porque acepta un protón que le dona el agua, con lo cual el agua en esta reacción química está actuando como un ácido, ¿sí? Frente al clorhídrico el agua actúa como una base porque recibe el protón, pero frente al amoníaco actúa como un ácido, le dona un protón al amoníaco, ¿sí? Para producir el catión amonio y el anión oxidrilo. Ahora fíjense que esta reacción es irreversible, ¿sí? No tiene vuelta. Ya habíamos visto cuando vimos equilibrio que todas las reacciones son reversibles por definición prácticamente, pero alguna de ellas tiene una constante de equilibrio tan grande, ¿sí? Que prácticamente la reacción de vuelta es inexistente. O sea que cuando se alcanza el equilibrio, prácticamente no queda nada de reactivo, todo se ha convertido en producto y nada del producto, ¿sí? Retorna a ser reactivo. Si uno calcula esa constante de equilibrio, da un valor muy grande, con lo cual técnicamente uno podría decir que esta reacción ocurre en un 100% y es completamente irreversible, ¿sí? En aproximación, ¿sí? Para los fines del cálculo, digamos, eso funciona así. Mientras que, por ejemplo, en este caso, en la reacción del amoníaco con el agua, la situación es diferente. Fíjense que hay planteado un equilibrio. ¿Por qué? Porque en el equilibrio, de hecho, hay cantidades sustanciales, o sea, cantidades importantes de reactivos y de productos. Fíjense ustedes que en este caso, cuando miramos la reacción de vuelta, fíjense que el ion amonio es el ácido y el oxidrilo es la base, ¿sí? El ion amonio es capaz de donarle un protón al anión oxidrilo, el anión oxidrilo se transforma en agua y el ion amonio se transforma en amoníaco en la reacción de vuelta, ¿sí? En ese caso el ion amonio es el ácido, el oxidrilo es la base, ¿sí? Una cosa importante, fíjense que para esta definición obviamente no hace falta, como para si era requerido para la definición de Arrhenius, que la estructura química contenga oxidrilos en su estructura. No hace falta, ¿sí? Fíjense, en el amoníaco, sin ningún tipo de problema, puede aceptar un protón del agua sin tener que tener oxidrilos en su estructura, porque el oxidrilo desaparece de la definición de ácido y base. Por otra parte, también es importante recalcar que el agua puede actuar como ácido o puede actuar como base, todo depende frente a quién o con quién esté reaccionando. Si está reaccionando con una sustancia que es más ácida que el agua, entonces el agua actúa como base. Si esa está actuando frente a una sustancia, está reaccionando con una sustancia que es más básica que el agua, entonces el agua actúa como ácido, ¿sí? Entonces, eso siempre es así, hay que tener en cuenta, ¿sí? Que esa sustancia, agua, ¿sí? Puede reaccionar como ácido o puede reaccionar como base. A todas las sustancias que pueden reaccionar como ácido, pueden reaccionar como base, tienen las dos posibilidades, se las denomina anfóteras, ¿sí? Entonces, el agua es anfótera, porque puede actuar como un ácido de Bronsted y Lowry o como una base de Bronsted y Lowry, ¿sí? Veamos ahora un poco lo que habíamos visto anteriormente, pero de manera un poco más general, ¿sí? Supónganse que ustedes tienen un ácido que vamos a definir como HA, donde el H es hidrógeno y el A es un anión cualquiera, ¿sí? Puede ser cloruro en el ácido clorhídrico, fosfato en el ácido fosfórico, sulfato en el ácido sulfúrico, ¿sí? Perclorato en el ácido perclórico, o sea, aquí va cualquier anión, ¿sí? Un ácido va a reaccionar con agua transfiriéndole un protón, ¿sí? Como está visto acá, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el ejemplo del ácido clorhídrico con el agua, para dar o producir un ion hidróneo más, ¿sí? El anión, ¿sí? En el caso del clorhídrico, fíjense, esto es un par de electrones, este par de electrones queda sobre el ion para dar lugar al anión cloruro, ¿sí? Esto es anión cloruro porque es un átomo de cloro con un electrón de más. ¿De dónde está el electrón ese? Bueno, ese electrón es el electrón, ¿sí? Acá había un par de electrones, que es el par de electrones de enlace
del cloro y el hidrógeno en el ácido clorhídrico, ese par de electrones se lo queda el cloro. Con lo cual este hidrógeno se va como protón. O sea, pierde su electrón queda sobre el cloro. Este protón viene y reacciona con uno de los pares electrónicos libres que le quedan al agua. Si ustedes escriben la estructura de Lewis del agua, van a encontrar que tiene dos pares electrónicos libres acá, ¿sí? El protón usa un par de electrones de esos para formar un enlace covalente y formar el ion hidronio, que queda con carga positiva porque obviamente toda este ion tiene un electrón de menos si nosotros contamos la cantidad de electrones que tiene el oxígeno y los 3 hidrógenos. Tiene un electrón de menos. Ese electrón de menos en realidad se lo quedó el cloruro. Entonces, fíjense, entonces hay una transferencia de protones desde el clorhídrico al agua, desde el ácido a la base. Ahora, fíjense que la base se convierte en ácido, o sea, se transforma en el ácido conjugado hidronio, y lo que era el ácido se transforma en la base conjugada cloruro. Por eso se habla de que en el sistema Bronsted y Lowry es un sistema de un par de ácidos bases conjugadas, ¿sí? La base produce un ácido conjugado y el ácido produce una base conjugada. Pasa lo mismo si nosotros utilizamos en lugar de un ácido una base. Supongamos que tenemos la base B, ¿sí? Cuando reacciona con agua, el agua le transfiere un protón a la base B para producir el BH con carga positiva. ¿Por qué esto tiene carga positiva? Bueno, porque el hidrógeno que viene de acá viene sin su electrón y por lo tanto tiene una carga positiva sobre él. Más oxidrilo, porque el agua al perder un protón queda como oxidrilo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuevamente el par de electrones ¿sí? Del agua que está uniendo el átomo de oxígeno con el átomo de hidrógeno se queda sobre este oxígeno, o sobre el ion, si ustedes quieren, oxidrilo, que queda con carga negativa, y el protón es transferido al amoníaco, que si nosotros nuevamente escribimos la estructura de Lewis, vamos a encontrar que el amoníaco tiene un par de electrones acá, ese par de electrones lo transforma en dos electrones de enlace para formar lo que es el ion amonio. Y fíjense que aquí también la sustancia que actúa como ácido se convierte o da lugar a una base conjugada, oxidrilo en este caso, y la sustancia que está actuando como base, en este caso el amoníaco, se transforma en un ácido conjugado, en este caso el ion amonio. ¿Sí? Fíjense que tanto en el caso de recién del ácido como de la base, ¿sí? Planteamos sistemas que son completamente reversibles. ¿Sí? O sea que tenemos la reacción de ida y la reacción de vuelta. La reacción de ida, la sustancia ácida es el agua que le transfiere un protón a la base, y en la reacción de vuelta el ácido es el BH+, ¿sí? Que le transfiere o le da un protón a la base oxidrilo para generar agua más de la base B. Una cosa que es siempre importante, porque uno puede predecir más o menos, ¿sí? Para qué lado va a estar desplazado el equilibrio cuando uno tiene una reacción ácido-base, ¿sí? Fíjense ustedes, ¿sí? Que lo que ocurre siempre es, ustedes tienen siempre un par ácido-base en los reactivos, un par ácido-base en los productos, ¿sí? El par ácido-base en los reactivos reacciona entre sí para dar el par ácido-base que tienen de productos, pero el par ácido-base de productos reacciona entre sí para dar en la reacción de vuelta el par ácido-base de los reactivos, ¿sí? ¿Cuál de esas dos reacciones, ¿sí? Se va a producir de manera más eficaz? Bueno, la reacción que se va a producir de manera más eficaz es aquella en la cual el protón se transfiere a la base más fuerte, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el caso del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, yo les dije recién que es un sistema que es irreversible, ¿sí? Completamente irreversible. Entonces, decimos que el ácido clorhídrico le transfiere un protón al agua para producir hidrógeno más cloruro, pero la reacción de la transferencia del protón desde el hidrógeno hacia el cloruro no se produce. Ahora la pregunta es ¿por qué?
Bueno, porque como base, el cloruro es mucho más débil que el agua como base. Entonces, la reacción más favorecida va a ser la transferencia de protones desde el clorhídrico al agua y no la reacción desde el hidróneo al ion cloruro. ¿Sí? Entonces, la reacción de vuelta, esta que se produciría por transferencia del hidróneo al ion cloruro, no se está produciendo. ¿Sí? Ahí vengo, espérenme un segundo que me está matando el sol. Bien, continuemos. Veamos el segundo ejemplo. El segundo ejemplo en el cual tenemos amoníaco, ¿sí? Más agua. El agua actúa como ácido, le transfiere su protón al amoníaco, y en la reacción de vuelta, ¿sí? El ion amonio le transfiere su protón al oxidrilo. Ahora nosotros tenemos dos bases, una es el amoníaco y el otro es el oxidrilo. El oxidrilo es mucho más fuerte como base que el amoníaco. Entonces la reacción que va a estar favorecida es la de transferencia del ion amonio hacia el oxidrilo frente a la del agua hacia el amoníaco. O sea que este equilibrio va a estar desplazado hacia los reactivos. ¿Sí? Entonces nosotros esperaríamos que tener una constante de equilibrio muy chiquita. ¿Sí? Mientras que en el caso del clorhídrico, como que la reacción de vuelta prácticamente no está favorecida porque el cloruro como base es una base muy débil, ¿sí? Uno esperaría una constante de equilibrio muy grande. Es tan grande esa constante de equilibrio que prácticamente la reacción de vuelta uno la puede despreciar. Mientras que en este caso es exactamente al revés. La reacción que está favorecida es la reacción de vuelta. Por lo tanto, uno esperaría una constante de equilibrio muy chica. ¿Saben cuánto vale esa constante de equilibrio? 1,8 por 10 a la menos 5, más o menos. ¿Sí? O sea, es un número muy chiquito. 10 a la menos 5. 1,8 por 10 a la menos 5. O sea, es realmente un valor chico. Esto se la llama constante de basicidad, se la denota de esta manera, KB, en donde B es de basicidad, y arriba se suele poner de qué especie se trata, en este caso, en la constante de basicidad del amoníaco. ¿Sí? Recuerden que siempre que uno da un valor de constante de equilibrio, tiene que dar también la reacción química y la temperatura a la cual ocurre. Esta constante de 1,8 por 10 a la menos 5 es a 25 grados centígrados de temperatura, y para esta ecuación tal cual ustedes la ven escrita allí. Vamos a hablar un poco a ver cuáles son los ácidos fuertes y cuáles son las bases fuertes y cuáles son los, para poder diferenciarlos, porque ustedes me dirán, y bueno, ¿cuáles son los ácidos fuertes y cuáles son las bases que son fuertes? Bueno, veamos eso un poco y veamos un poco acerca de cuáles son los ácidos que son monopróticos, los ácidos que son polipróticos. Rápidamente, para que ustedes entiendan, ¿sí? Se les llama ácidos monopróticos, mono proviene de uno, ¿sí? Aquellos compuestos que pueden donar o que tienen la capacidad de donar un único protón por molécula, ¿sí? Los ácidos monopróticos, por ejemplo, tenemos el ácido fluorhídrico, el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, el ácido iohídrico, el ácido nítrico, el ácido, ¿sí? El ácido nitroso, ¿sí? Los ácidos carboxílicos, ¿sí? Como por ejemplo el ácido acético, también es un ácido monoprótico. La característica común que tienen eso es que tienen un único protón por molécula, por lo tanto no pueden dar más que un protón. ¿Sí? Los ácidos polipróticos son aquellas sustancias que tienen la capacidad de donar más de un protón por molécula. ¿Sí? Por ejemplo, el ácido sulfúrico, este que nosotros tenemos acá, ¿sí? Tiene dos iones hidrógenos que puede donar, ¿sí? O sea, puede donar dos protones en dos pasos consecutivos y separados, ¿sí? Fíjense, para el ácido sulfúrico, el primer protón se lo transfiere al agua para dar hidrógeno más ion sulfato ácido,
¿sí? Tiene una constante de equilibrio prácticamente infinita. O sea, esta reacción es completamente irreversible, ¿sí? El ácido sulfúrico, su primer hidrógeno, es tan ácido como el del ácido clorhídrico, se comporta como si fuese un ácido fuerte, un ácido que se disocia completamente en sus iones, en el ion protón y en el ion, ¿sí?, sulfato ácido. Noten que yo siempre estoy hablando de manera, y los uso como sinónimo al protón y al hidrógeno, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante que el hidrógeno no es otra cosa que un protón hidratado con una molécula de agua, y que estrictamente hablando tampoco eso es una figura muy real de cómo realmente es el sistema. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, el ácido sulfúrico, su primer protón, es realmente muy ácido, la reacción es prácticamente irreversible, el sulfato ácido, ¿sí?, como base es muy débil y por lo tanto no tiene la capacidad de aceptar un protón del ion hidrógeno para volver a dar el ácido sulfúrico y el agua. Y esta reacción está completamente desplazada hacia producto. Ahora el sulfato ácido todavía tiene propiedades ácidas porque tiene este protón que lo puede donar nuevamente al agua, ¿sí? Ahora, obviamente, donar este protón, este segundo protón al agua, no es lo mismo que donar el primer protón al agua, ¿sí? Y fíjense que donar el segundo protón al agua ya no es tan simple como era donar el primero. De hecho, fíjense que esta reacción es reversible, ¿sí?, que tiene una constante de equilibrio que tampoco es tan chica, pero tampoco es tan chica, 10 a la menos 2, ¿sí? Con lo cual uno puede decir que este equilibrio está relativamente equilibrado, o sea que cuando se alcanzó el equilibrio, yo tengo cantidades importantes de los reactivos y de los productos, ¿sí? O sea que el ácido sulfúrico tiene la capacidad de donar 2 protones. El primero lo dona muy fácilmente, el segundo, digamos, actúa como si fuese un ácido débil. O sea, el sulfato ácido es un ácido débil, mientras que el ácido sulfúrico, para donar su primer protón, es un ácido fuerte, ¿sí? El ácido fosfórico es otro ejemplo. El ácido fosfórico, ¿sí?, tiene la capacidad de donar 3 protones y por lo tanto, obviamente, en 3 reacciones consecutivas puede ir donando esos 3 protones. El primer protón lo dona relativamente fácil, tiene una constante de equilibrio de 10 a la menos 3, el segundo protón es más difícil, 10 a la menos 8, el tercer protón es aún más difícil, digamos, tiene una constante de equilibrio de 10 a la menos 13. ¿Sí? Entonces el ácido fosfórico, ¿sí?, es un ácido, comparado con el ácido sulfúrico, es un ácido débil, ¿sí?, porque no se disocia completamente. En cambio, el ácido sulfúrico se disocia completamente, al menos para entregar su primer o para donar su primer protón, ¿sí? Bueno, entonces los ácidos polipróticos son aquellos que tienen la capacidad de donar más de un protón. Nosotros no vamos a trabajar mucho con ácidos polipróticos, vamos a trabajar con ácidos monopróticos, porque es más fácil desde el punto de vista matemático, para el nivel de matemática que ustedes tienen, y para el nivel de complejidad de las ecuaciones matemáticas que hay que resolver en el caso de sistemas polipróticos. Pero conceptualmente hablando, es exactamente lo mismo, ¿sí? Si más adelante lo tienen que resolver, digamos, cuando hagan geoquímica o en una materia más avanzada, o incluso cuando ya sean profesionales, lo van a poder hacer sin ningún tipo de problema, porque salvo la matemática, conceptualmente hablando, es exactamente lo mismo. Entonces, ahora vamos a hablar de la fuerza de los ácidos, eso que yo les había anticipado hace un ratito, ¿sí? ¿Qué es lo que son los ácidos y las bases fuertes? Bueno, los ácidos y las bases fuertes no son otra cosa que electrolitos fuertes. Son sustancias ácidas o básicas que al disolverse en agua, ¿sí?, se disocian totalmente en sus iones. O sea que los electrolitos fuertes, que las ácidos y las bases fuertes lo que son electrolitos fuertes. ¿Cuáles son los ácidos fuertes? No son muchos y se los tienen que aprender, porque son nada más que 6, ¿sí? ¿Cómo ustedes lo van a identificar? Bueno, porque cuando yo les hable de cualquiera de estos ácidos, no les voy a dar la constante de equilibrio. ¿Por qué? Porque la constante de equilibrio técnicamente vale infinito. Es tan grande, ¿sí?, que la reacción es completamente irreversible, ¿sí? ¿Qué significaría que los reactivos no quede nada de reactivos? Bueno, que la concentración de reactivo es 0. Entonces, si uno plantea la constante de equilibrio, que se plantea como productos divididos reactivos, ustedes saben que cualquier número dividido 0
¿sí? Da un número infinitamente grande. Cuando vieron límite en matemáticas, seguramente vieron que todo número dividido 0 tiende al infinito, ¿sí? Entonces se dice que técnicamente la constante de equilibrio para estos ácidos que son llamados ácidos, ácidos fuertes, y para las bases llamadas bases fuertes, técnicamente la constante de acidez y de basicidad vale infinito, ¿sí? ¿Cuáles son esos ácidos fuertes? Clorhídrico, bromhídrico, iohídrico, ácido nítrico, ácido perclórico y ácido sulfúrico, ¿sí? Teniendo en cuenta que el ácido sulfúrico, el que es realmente fuerte, es su primer protón, ¿sí? Pero nosotros no vamos a hacer distinciones tan finas como eso, ¿sí? El ácido fosfórico es un ácido que el primer protón es moderadamente fuerte, tiene una constante de equilibrio 10 a la menos 2, no es una constante de equilibrio tan chica, ¿sí? Las bases fuertes, ¿sí? Son los hidróxidos de los metales alcalinos, o sea, lo del grupo 1, lo de los metales alcalinos terrio más pesados, o sea, los que están en los grupos de más abajo, ¿sí? Básicamente calcio, estroncio y bario, ¿sí? Entonces, esos son las bases fuertes. Básicamente, la de los metales alcalinos y la de los metales alcalinos terrios, pero únicamente los que tienen peso atómico más grande, ¿sí? Los ácidos y las bases débiles, ¿qué es lo que son? Son electrolitos débiles. Son sustancias que al disolverse en agua, solamente una porción o una proporción de ella se disocia en los iones. ¿Sí? Los ácidos más débiles más comunes son el cianhídrico, el sulfídrico, el fluorhídrico. ¿Sí? Fíjense que el fluorhídrico no está considerado un ácido fuerte, sí el clorhídrico, el bromhídrico y el iohídrico, los otros hidruros de halógenos, ¿sí? Que al disolverse en agua dan lugar a hidrácidos, ¿sí? El fluorhídrico es un ácido débil. Después hay otros oxácidos, ¿sí? Como es el ácido nitroso, el ácido hipocloroso, y los ácidos carboxílicos, como el ácido acético, sí que son ácidos débiles. ¿Cómo nosotros lo vamos a identificar a los ácidos y las bases débiles? Bueno, porque cuando yo les dé esta sustancia, sí o sí les tengo que dar el valor de la constante de equilibrio. O les pido el valor de la constante de equilibrio. ¿Estamos? Aquí hay un ejemplo de lo que es un ácido débil, como es el ácido acético, ¿sí? En donde le transfiere un protón al agua para dar hidronio y el ion acetato. Y a su vez el hidronio le puede dar un protón al anión acetato para producir nuevamente agua y ácido acético, ¿sí? Las dos reacciones son operativas. En el caso de las bases, por ejemplo, tenemos el amoníaco, que ya la vimos a la reacción en donde el agua le transfiere un protón para dar el ion amonio, ¿sí? Más oxidrilo, y después el ion amonio le puede transferir un protón al oxidrilo para volver a dar agua y amoníaco. Ambas reacciones son operativas. De hecho, sí, esto tienen una constante, ambas reacciones del orden de 10 a la menos 5. Entonces, prácticamente, ¿sí? Todo el ácido acético que está en solución y todo el amoníaco, ¿sí? Una fracción muy pequeña, termina en acetato más protón y ion amonio y oxidrilo cuando alcanzamos el equilibrio. Entonces, lo que dijimos, los ácidos y las bases fuertes se disocian completamente en agua, fíjense, para producir, fíjense que únicamente tenemos una flecha, no tenemos equilibrio. Entonces, técnicamente lo que nosotros estamos diciendo es que la concentración que nosotros pongamos del ácido y de la base, ¿sí? Automáticamente va a estar directamente relacionada con la concentración que nosotros tenemos de protones, ¿sí? Y el anión, o de oxidrilos y el catión, ¿sí? Entonces, en soluciones diluidas, ¿sí? De un ácido o una base fuerte, la concentración de protones es prácticamente igual a la concentración que yo puse del ácido, o que en el equilibrio, ¿sí? La concentración que queda sin disociar del ácido es igual a 0. Lo mismo para las bases, la concentración de oxidrilo es la concentración que yo puse de B, y prácticamente la concentración que queda de B en la solución sin disociarse es prácticamente igual a 0.
¿sí? Fíjense en el B0 lo que está indicando es cuál es la concentración inicial que yo puse del ácido y de la base respectivamente. Cuando uno escribe la Q, ¿sí? El coeficiente de reacción, ¿sí? Tiene esta forma, el QA, en donde es Q significa Q ácido, y QB significa Q básico. En el equilibrio esas Q, digamos, se convierte en K, y si la reacción es completamente irreversible, si ustedes se fijan, este va a ser un número muy grande, esto va a ser un número muy chiquito, eso me da un número muy grande, mucho más grande que 1, pasa lo mismo con la KB. Veamos el caso de los ácidos y las bases débiles. Allí la situación es distinta. ¿Por qué? Porque dependiendo del valor de esta K de equilibrio, ¿sí? Si nosotros tenemos un equilibrio es porque tenemos cantidades sustanciales o importantes de ambos, reactivos y productos. Entonces, cuando nosotros planteamos, ¿sí?, la constante de equilibrio, o en este caso el cociente de reacción, que después en el equilibrio se transforma en una constante de equilibrio, buena parte, digamos la mayor proporción de el ácido, en este caso que yo puse, permanece como ácido, y buena parte de la base que yo puse permanece sin disociar. ¿Sí? Entonces, si uno va y hace una cuenta simple, si este equilibrio está muy desplazado para allá y si este equilibrio está muy desplazado para allá, estas cantidades, las de producto, van a ser muy chicas comparada con la concentración del ácido y la base sin disociar, y por lo tanto esto va a dar un número que es más chico que 1. ¿Sí? En muchos casos, bastante más chico que 1. ¿Sí? Entonces, en ese caso, digamos, estamos hablando de ácidos y bases débiles. ¿Sí? En contraposición a los ácidos y bases fuertes, en donde las constantes de equilibrio son mucho más grandes que 1, de hecho, técnicamente se las considera, ¿sí?, que tienen un valor infinito. ¿Sí? Porque como vimos recién, si este número vale 0, como nosotros le hemos puesto acá que vale, ¿sí?, todo número dividido 0 da o tiende al infinito, según lo que nos contaron la gente en matemática cuando hacemos cálculo. Entonces, yo tengo la reacción para un ácido, la reacción para una base. La constante de equilibrio para la reacción de un ácido se le llama Ka, y a la constante de equilibrio para la reacción de una base se le llama Kb. ¿Sí? A mayor fuerza del ácido, o sea, mientras más fuerte sea el ácido, más grande va a ser la Ka. Y mientras mayor o más fuerte sea la base, más grande va a ser la Kb. O sea, mientras más se disocie, más el equilibrio va a estar más desplazado hacia productos y por lo tanto la constante de equilibrio va a ser más grande. ¿Sí? Para que ustedes tengan una idea, fíjense que una constante de acidez de 10 a la menos 2, si ustedes colocan una solución 1 molar en el ácido, solamente un 10% de ese ácido va a estar disociado en protones y amenos. Solamente el 10% de este mol por litro que yo puse, o sea, 0,1 mol por litro, va a estar disociado. 0,9 van a quedar sin disociar. ¿Sí? Si la constante de equilibrio fuera 10 a la menos 5, o sea, 3 órdenes de magnitud menos, más chica, 3 órdenes de magnitud más chica, o sea, un ácido mucho más débil, ¿sí? Para una solución de una concentración 1 molar de ese ácido, solamente el 0,3% va a estar disociado. O sea, solamente el 3% de las moléculas que yo puse, por ejemplo, como ácido acético, si el ácido acético, la concentración S de ácido acético es 1 molar, solamente el 0,3% van a terminar en acetato más protón. El resto queda como acético. Y si la constante de equilibrio es aún más chiquita, digamos 5 órdenes de magnitud más chica, 10 a la menos 10, solamente 0,001% de las moléculas del ácido van a estar disociadas. ¿Se entiende? Entonces, una proporción muy baja va a estar disociada. O sea que a medida que yo aumento la constante de equilibrio, aumenta la proporción en la cual se disocia ese ácido y por lo tanto aumenta la fuerza del ácido. O sea que a mayor constante de equilibrio, mayor fuerza del ácido. ¿Sí? Aquí lo que vamos a ver es simplemente
una tablita en donde nos permite ver rápidamente, ¿sí?, que el hidronio es el ácido más fuerte que hay en agua y el oxidrilo es la base más fuerte que hay en agua. Fíjense, aquí están los ácidos de acuerdo a su fuerza. ¿Sí? Tenemos el agua, que es un ácido débil, tiene una constante de acidez de 10 a la menos 14. El fosfato ácido, que tiene una constante de 10 a la menos 10 aproximadamente. El ion amonio, que tiene una constante de acidez de 10 a la menos 10. El ácido acético, que tiene, el fórmico, perdón. No, el ácido acético pues está bien. Constante de acidez 10 a la menos 8. El fórmico 10 a la menos 6, fluorhídrico 10 a la menos 4, y bueno, y así, no importa cuál es el número, en realidad lo que importa es que a medida que yo me vengo desde aquí para allá, digamos, aumenta la acidez de esa sustancia. Mientras que en esta barrita que tenemos aquí abajo, ¿sí? Fíjense, aquí están los valores de constante de basicidad, el del agua 10 a la menos 14, ¿sí? A medida que yo me desplazo para acá, ¿sí?, la base más fuerte es el oxidrilo. O sea que el protón y el oxidrilo es el ácido más fuerte y la base más fuerte que podemos tener en agua, respectivamente. ¿Sí? Aquí hay distintas constantes de acidez de distintas sustancias, ¿sí?, en donde ustedes pueden ver que nosotros tenemos valores de pK, ¿sí?, perdón, valores de constantes de acidez que van desde 10 a la 9, ¿sí?, un número gigantesco en el caso del ácido iohídrico, ¿sí?, hasta constantes de acidez tan chicas como la del amoníaco, que vale 10 a la menos 35, constante de acidez. La de basicidad del amoníaco vale 10 a la menos 5, ¿sí? De la misma manera, tenemos acá constantes de basicidad, obviamente que si tiene una constante de acidez grande, tiene una constante de basicidad muy chica, y viceversa, si tiene una constante de acidez muy chica, tiene una constante de acidez muy grande. Eso es porque uno es el conjugado del otro, ¿sí? Entonces, si como ácido es muy fuerte, la base conjugada va a ser muy débil, y eso es una premisa que ustedes siempre tienen que tener en cuenta. En los pares de ácido-base conjugada, si el ácido del cual proviene la base, ¿sí?, este ácido es muy fuerte, la base conjugada es muy débil. Si el ácido, es débil, la base conjugada va a ser relativamente fuerte, ¿sí? Eso siempre es así. Bien, paremos aquí y después continuamos con esto más adelante.